Bueno, muy bien, transitando la mañana, ya a las 10 de la mañana con nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo le va, Pablo? Muy buenos días. ¿Qué dice? El saludo para todos y todas. Placer saludarlo, ¿eh? Bueno, para mí también, un gusto enorme. ¿Cómo anda? Además porque sí. Debo soportar a Marconi como hincha de Boca. Sé que no es fácil. Sí, que uno lo soporta, ¿no? Sí. Entonces que haya una confluencia de hinchas de River está muy bien. Sí, estamos en un buen momento, a pesar de alguna caída, pero todo se puede recuperar tranquilamente. Eso claro es lo importante de este grupo de trabajo allí en River. Eso sí, pero no venimos a hablar de River. No, vamos a hablar de otras cuestiones. Sí, de política. Sí. Bueno, que son como un Boca River aquí en estas grietas, ¿no? Es algo más complejo. Ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de un tercio, es decir, no sería un River Boca. Sería un... tenés que sumar alguno más. Sumar un San Lorenzo, un Racing. Sí, por lo menos sí, claro. Tenés que tener tres ahí en la disputa. Lo cierto es que, a ver, se puede discutir sobre Cristina Fernández de Kirchner. Ayer lo escuchaba a Rodríguez Larreta que decía, bueno, se bajó porque no tiene los votos. Bueno, podemos tener un montón de miradas subjetivas sobre esto. Ahora, la objetividad nos lleva a pensar en la centralidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner hoy en la política. Eso es indudable. Sea candidata, no lo sea. Cada vez que habla Cristina Fernández de Kirchner, cada vez que anticipa que va a estar en algún lugar, que va a participar de un acto, termina definiendo la agenda política del día y del día después. ¿No? Hoy es la figura política central en el país. Esto después no quiere decir necesariamente que pueda tener los votos, la adhesión mayoritaria para transitar naturalmente hacia determinado espacio o lo que fuera. Eso ya forma parte de la subjetividad, o en todo caso de las variables que pueden dar de la realidad. Hay un hecho claro, objetivo, que fue este que vos mencionás, ¿no? Pero tiene una centralidad en la discusión y en el debate político que evidentemente no tiene ningún otro dirigente en la Argentina. Uno puede decir, bueno, las encuestas la marcaban también como la dirigente con mayor número de votos, pero también tiene un nivel de negatividad muy alto. Sí, es cierto. Que era un poco también lo que aparecía en el caso de Macri, ¿no? Niveles de negatividad muy... Pero hoy, la verdad, cuando uno mira las encuestas, ¿qué político no tiene un nivel alto de negatividad? Bueno, hay un hartazgo bastante grande, ¿no?, de la sociedad respecto a ese tema, y hay que analizarlos desde ese lugar, me parece, medirlo desde ahí, ¿no? Me parece que es un tema central, ¿no? Saber hoy qué dirigente político puede mostrar credenciales y decir, no, yo tengo un nivel positivo de imagen que trasciende la negatividad, y la verdad es que no lo hay. Entonces la discusión sobre qué puede suceder con el tema de los votos es una cuestión mucho más compleja, sobre todo porque es muy difícil medir el caudal de votos de quien todavía no es candidato, no es lo mismo. Rodríguez Larreta, por ejemplo, se posiciona en un lugar de candidato. Bueno, ahí la gente tiene definido si vas a votarlo o no. Es más complejo cuando estamos hablando de alguien que ya ha ratificado incluso que no va a ser candidata, y lo dijo ayer nuevamente en la conferencia. Ahora, dejó un montón de títulos políticos, de análisis político, que van a marcar, lo decíamos, la agenda, no solamente de hoy, sino para lo que viene. ¿Por qué? Porque ella dijo, no voy a ser candidata, pero señaló que va a ser naturalmente la electora, ¿no? Exacto. No solo porque ella lo plantee o se posicione en ese lugar, sino porque la verdad es que no hay hoy un dirigente que le pueda disputar ese espacio en el Frente de Todos. Sí, absolutamente se ha lanzado, promulgado como la líder, ¿no?, del partido. Se va a poner seguramente en el lomo la campaña, de acuerdo a lo que viene, y digitar también aquellas posibilidades de los candidatos que tengan chances electorales en el Frente de Todos. Naturalmente, porque además no hay... Alberto Fernández nunca construyó su propio espacio. No hay un albertismo, no existe el albertismo. ¿Acaso porque era muy difícil que eso ocurriera? Bueno, pero tampoco pareció que hubiese un intento de Alberto Fernández por construirlo, ¿no? Sí, fue transitar un periodo de gobierno, nada más. Fue, exactamente, y en esta última etapa muy desdibujada la figura presidencial y la del propio Alberto Fernández. Pero si te parece, vamos a empezar a analizar algunas de las frases que ha dejado Cristina Fernández ayer en la entrevista que brindó con el periodista Dugan, en la que dijo, entre otros temas, a ver... Hacer política en los sets de televisión es lo más fácil que hay, dijo, ¿no? Esta cuestión se le reprocha no hablar demasiado, no dar demasiadas entrevistas.
hay mucho político de Twitter, por ejemplo, también, sí. ¿no? Bueno, allí, Sí. Pablo, también hay un cambio de tendencia. Fíjate que los actos multitudinarios también han ido variando a lo largo del tiempo y hoy está más trasladado a esta cuestión de espacio de set televisivos, Twitter, redes sociales, ¿no? Y allí es donde se manifiestan. Ahora, eso es verdad, pero también es cierto que Cristina Fernández de Kirchner da muy pocas entrevistas. Sí. Bueno, hacía 6 años. 6 7, años que no claro. hablaba. Sí. Y sin embargo, en cada acto que va son masivos. Sí. También el planteo es, ¿cuántos políticos pueden llenar un estadio? ¿No? Más allá me lo planteo más allá del hartazgo de la gente o lo que vos mismo señalabas, ¿no? De que a lo mejor hay muchos sectores sociales que no se ven identificados con el acto político. Ahora, también es cierto que son muy pocos los dirigentes políticos que podrían llenar un estadio. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. En ese marco entre la adhesión y la negativa. Pero vamos a seguir viendo en esta trama algunas otras frases. Volvemos a la anterior. Dice, la Corte Suprema es un sistema de persecución, un dispositivo de persecución, y el próximo gobierno deberá actuar contra la Corte. Dos frases contundentes de Cristina sobre el posicionamiento judicial. Efectivamente, ¿no? Esta cuestión de que con esta Corte es inviable un sistema político representativo. Esto es lo que ha planteado Cristina Fernández. Una Corte que hoy tiene apenas 4 miembros, ninguna mujer. 2 de los miembros fueron designados durante el gobierno de Mauricio Macri por decreto. Bueno, hay evidentemente aquí una discusión que se tiene que dar. Habrá que ver en qué términos, porque en algún momento había proyectos que llevaban la Corte a 20 y pico miembros, ¿te acordás? Sí. Después a 9. Hay distintas variables me parece que la etapa Néstor Kirchner fue la etapa donde la Corte tenía una estructura. Fue la Corte más valorada de la democracia. Sí. La Corte que hubo durante el gobierno, la que armó el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, si se da esto de la política por tercios, ¿no? Un tercio Milei, un tercio Juntos por el Cambio, un tercio Frente de Todos. Qué difícil va a ser designar jueces de la Corte. Porque vos necesitas 2 tercios en el Senado para designar uno. Sí. Qué complejo va a ser llegar a acuerdos. Sí, acuerdos, claro, porque le toque el poder político a quien le toque, va a ser muy difícil. Salvo que sean candidatos de un enorme consenso, va a ser muy difícil. Sí. Vamos a la próxima trama. Dice, basta con una cautelar para suspenderme como candidata a las elecciones. Porque volvió a aparecer esta cuestión que decían, bueno, pero usted no está proscripta. Claro, Cristina podría presentarse ahora. Pero lo que dice Cristina, fíjense lo que pasó en San Juan y Tucumán. Sí. Ni siquiera tienen que llegar a la cuestión de fondo. Sí. Ponen una cautelar, me suspenden en esa situación y entras en una encrucijada de la que es muy difícil salir. Porque Mansur, ¿qué hizo? Bueno, dijo, yo me bajo. ¿Sí? ¿Qué voy a meter? Uñac dice, no, yo insisto con ir, pero ¿y qué va a pasar en San Juan? ¿Alguien tiene una certeza de cuándo se va a votar en San Juan? Claro. ¿Con qué candidatos? Nadie puede asegurar lo que puede pasar en San Juan. Imagínate eso a nivel nacional. Eso es lo que plantea Cristina Fernández, porque si bien en otros términos podríamos pensar que una resolución para el caso de Cristina Fernández podría demorar años, en este contexto político no se sabe. Vamos a ver. La próxima frase me parece la más fuerte, ¿no? A ver. La que dijo. Volvemos a la placa anterior, sí, la segunda. Estoy en libertad condicional. Fuerte. Claro, porque en realidad fue condenada a 9 años de cárcel, Cristina. Está condenada. Además de la proscripción o de la prohibición para que ella pueda ejercer cargos públicos si la condena queda firme. Cuando ella dice libertad condicional es porque efectivamente tiene una condena de prisión efectiva, que habrá que ver después cómo se resuelve en todo este proceso. Y vamos a ver una frase más de esa trama, que ella dice, y acá entramos en una cuestión que es central para la Argentina que viene. Porque uno de los temas es resolver la situación de la Corte, y el otro dice, el principal problema que tienen los argentinos es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa situación que hace inviable cualquier modelo de gobierno que se prevea, ¿no? Porque estamos hablando de una deuda de $45.000 millones que ha implicado el regreso del Fondo Monetario Internacional en la definición de las políticas en la Argentina. Cuando decimos el fondo, decimos las grandes potencias económicas que definen qué va a pasar con las políticas en el país. Pero además el año que viene habría que pagar, Ezequiel, $25.000 millones. Claro, una locura. ¿De dónde va a sacar la Argentina $25.000 millones? Es inviable esa circunstancia. Por lo cual, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es inflacionario, que
destruye el salario de los trabajadores, que transfiere enorme cantidad de recursos a los poderes concentrados, que nos lleva a un estado de recesión. Si no se modifica es inviable, ¿eh? Socialmente es inviable. Claro, porque es un actor que gobierna, literalmente, ¿no? Es un actor que gobierna en la Argentina, donde no podés aplicar políticas económicas con decisión concreta en nuestro país. Es muy difícil. Efectivamente. Muy difícil. Y además, porque socialmente es imposible. Nunca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la historia, fue viable socialmente, pero no solamente acá en la Argentina. Pensemos lo que pasó en Grecia, en Portugal. Es inviable. Si vos no construís un esquema de política directo, en Irlanda, por ejemplo, también, un esquema de política directa que beneficie y que tenga en cuenta las condiciones culturales, políticas, sociales del país, bueno, vamos rumbo a una situación que va a terminar en un estallido. Bueno, ya vivimos en 2001, sabemos lo que pasó. Pero vamos a ver más detalles. En una economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción interna, que es lo que sucedió con este préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ayer la Auditoría General de la Nación, y lo dijimos, habló sobre las enormes irregularidades que tuvo ese préstamo. Dice, necesitas dólares para producir, y si además necesitas dólares para pagar la deuda, y no dólares para que se vayan al exterior, y dólares para ahorrar, no están. La Argentina no los tiene a esos dólares. Y este es un dilema cuando te dicen, bueno, vamos a levantar todos los cepos, todos. Bueno, ¿y dónde van a estar los dólares? Porque vos levantás el cepo y va a venir una demanda. ¿Y cómo sostenés esa demanda? No tenés manera. Hoy los dólares no están. Más endeudamiento, bueno, ¿con quién? Porque nadie nos está prestando. Hoy el riesgo país es altísimo. ¿Y a quién le vamos a pedir? ¿El fondo? Bueno, este es otro de los dilemas que ha planteado Cristina allí. Pero vamos a ver más tramas. Hoy las grandes empresas no pierden con la inflación. Las ganancias extraordinarias que están teniendo las grandes empresas es increíble. ¿Por qué? Porque se anticipan, nunca pierden. Claro, bueno. Porque fijan los precios. Claro, exacto. Entonces hay una transferencia enorme de recursos a esas grandes empresas. Las que no pueden son los salarios, que vienen perdiendo hace 7 años frente a la inflación. Vamos a ver más frases. Lo importante de la elección de este año es el piso, no el techo. ¿Por qué dice esto Cristina Fernández? Porque dice, estas elecciones van a ser atípicas, es una elección de tercios. ¿Qué plantea Cristina Fernández? Que hay un tercio para los libertarios, un tercio para Juntos por el Cambio y un tercio para el Frente de Todos. Y ese tercio, en realidad es un tercio de bronca el que plantea de los libertarios. Hay gente que está enojada con la política. Pero vamos a ver en la próxima trama un dato que me parece central en este sentido para completar ese análisis. Lo importante, dice Cristina, es entrar al balotaje. Es decir, descartar a uno de los tercios. Si vos tenés 3 en el balotaje, quedan 2. Bueno, no podés quedar afuera de eso, ¿no? Lo que habla de la lectura que está señalando Cristina Fernández es, ojo, lo de los libertarios no es una pirotecnia. Se puede dar, ese voto bronca puede representar ese tercio y ese tercio puede estar en un balotaje. Fíjense ustedes y en un cómo ha cambiado el escenario del 2019. En un balotaje puede pasar cualquier cosa, ¿no? En un balotaje pueden ocurrir un montón de circunstancias. También allí aparece la mirada de la gente más allá de la bronca, que empieza a decir, bueno, acá no hay plan B, digamos. Si ganan estos, un voto nos va a más a pasar conciencia, claro. Y a lo mejor aparece un poco más la racionalidad. Lo que sí ha cambiado el escenario del 2019. Ese escenario que planteaba a Macri y a Fernández implosionó, se desmoronó, ya no existe. Hoy tenés 3 escenarios, sin Macri, sin Alberto Fernández y con los libertarios así como una tercera opción. Pero vamos a completar esta trama. Vamos a ver la anterior, la frase anterior. Hay comprensión de texto en la gente, dijo. Me parece que está muy claro lo que dijo. Me parece que acá quedó absoluta. Ella no dice, no voy a ser candidata. No quiere dar ese título. Claro. Pero quedó claro de que no prevé serlo. No voy a debilitar al peronismo en plena elección, que es esto de que si ella era candidata, ¿qué pasaba ante la eventualidad de una cautelar? Te encontrás en una situación ahí muy compleja. En el 2017 había que asegurar la victoria del peronismo y la única manera, dice Cristina Fernández, de hacerlo era reagrupar a todas las fuerzas. Ella defendió esa estrategia que llevó a Alberto Fernández a la presidencia en una insistencia por plantear de que 4 años después no se puede discutir aquella cuestión electoral. Y finalmente dice, ganar la elección depende de que podamos volver a enamorar a la sociedad. Hubo tiempos en que los argentinos vivían mejor, tenían un buen salario. A ver,
Dicho esto de las frases, hay dos aspectos aquí que aparecen, me parece, como muy importantes para evaluar. Cristina Fernández intenta desprenderse del gobierno del que forma parte. Bueno, y eso es muy difícil. Claro, eso te iba a decir. Digo, por momentos vos pensás que Cristina está fuera de toda estructura de gobierno. Digo, y por ahí que es una analista, claro, es una columnista de un medio en el que analiza la realidad. Y la verdad es que Cristina, que defendió esa decisión de designar a Alberto Fernández, formó parte de este gobierno. Claro, sí, ¿no? sí, forma parte. Una de las alternativas que uno hubiera dicho, bueno, institucionalmente, ¿qué opciones tenía? Porque es verdad también que el kirchnerismo no votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, empezó a plantear hace mucho tiempo sus diferencias con Fernández, pero no se fue del gobierno. Y bueno, ¿cuál hubiera sido la alternativa? Pegar el portazo. Bueno, ya tenemos la experiencia de Chacho Álvarez. Sí. Si Cristina pegaba el portazo, el gobierno de Alberto Fernández no duraba nada. Imagínate Alberto Fernández en la presidencia con Cristina Fernández renunciando. Era el desenlace, el peor desenlace institucional para ese gobierno. No iba a tener sustento ese gobierno para continuar. Por lo cual, ahí hay una discusión compleja. Era, si renunciaba, ¿qué pasaba? Y bueno, lo que pasaba, ya tenemos un recuerdo de lo que sucedió con Chacho Álvarez en aquella alianza. Pero esa continuidad no la desprende de esta situación. Sí, si tiene uno algo que reclamar, tratando de ser lo más apolítico posible, es difícil hacerlo, pero es la responsabilidad política de hacerse cargo de lo que toca, ¿no? Y lo que toca es una foto de una Argentina con una situación muy difícil, muy compleja, ¿no? Y creo, más allá de las situaciones que pasaron y que están, debemos empezar a mirar en una Argentina por lo menos a mediano plazo, ¿no? ¿Cómo la reconstruimos? Y ahí aparece el otro elemento del que quería hacer referencia, ¿no? Porque Fernández no fue la representación de un proyecto. Cristina en un momento dice, bueno, yo pensaba que iba a ser lo mismo que yo hice en el 2015. Bueno, no. Entonces, la estrategia electoral pudo ser exitosa, pero el proyecto de gobierno no lo fue. No lo fue porque tenemos un 100% de inflación, porque tenemos niveles de pérdida del poder adquisitivo enormes, porque hay un 40% de pobreza. Es decir, el proyecto de gobierno no funcionó. Y lo que plantea Cristina Fernández cuando dice hay que volver a enamorar es, bueno, se tiene que visibilizar un proyecto de gobierno, más allá ahora del candidato. Porque podríamos volver a caer en que haya una estrategia electoral exitosa. El problema es, bueno, pero va a ser exitosa para la vida de los argentinos. Ya no hay más tiempo para ganar en la elección puede ser. Ahora, ¿eso va a mejorar la vida de los argentinos? Bueno, esa es la discusión que se plantea ahora. Por eso, antes que definir el candidato, lo que se plantea acá es, bueno, ¿y qué van a hacer? Porque una cuestión que a mí me parece, Ezequiel, que nos agobia, es que no hay ningún proyecto político de gobierno, por lo menos hasta ahora, que nos diga que nos va a ir mejor. Que nos plantee un escenario en el que, digamos, podemos ir a un tránsito mejor, ¿no? Porque quienes están del otro lado del gobierno hablan, bueno, se viene ajuste, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo duro, se vienen momentos muy difíciles, muy... Bueno, pero eso ya lo vivimos en algún momento y nos fue mal, porque el ajuste nunca es para todos. No es que todos van a pagar ese ajuste. El ajuste lo vienen pagando los trabajadores hace 7 años, los pequeños comerciantes, las pymes, los sectores productivos, ya vienen pagando ese ajuste. Sí, pareciera, ¿no? Siempre lo decimos, esta burbuja política en donde no empatizás con la situación que vive el país, una situación tremenda en los últimos tiempos. Muy interesante, Pablo, el análisis. Bueno, vamos a ver cómo nos vuelven a enamorar las distintas fuerzas políticas, a ver qué proponen. Ayer planteamos la de Milei. Milei es el único dirigente político hasta ahora dijo qué va a hacer. Sí. ¿No? Uno puede estar absolutamente en las antípodas de Milei, pero hasta ahora es el único que dijo, miren, yo voy a hacer esto, si me votan, yo hago esto. Está planteado. Bueno, sería bueno que todas las fuerzas políticas vean de qué manera pueden hacer un mejor país para los argentinos. Gracias, Pablo. A ustedes. Continuamos.